Mi abuelo siempre nos hablaba de lo importante que era cumplir con tus promesas, que nunca las dejes al aire. En caso de que no puedas tú cumplir una promesa, pues primero no te comprometas o simplemente afronta las consecuencias y hazle saber a la persona que no vas a poder cumplir, pero nunca lo dejes al olvido. Mi abuelo me contó que cuando él era niño, pues él creció pues con sus padres, quienes eran dueños de un pequeño puesto. Y a él les ayudaba a distribuir todos los pedidos. Había una hacienda de una de las familias más conservadoras y ricas de ese pueblo, donde, bueno, él cada semana iba y distribuía todo lo que ellos solicitaban. Ahí fue cuando conoció, pues para él, a la mujer más hermosa del mundo, a Clara. Él era muy niño en ese tiempo. Desde ahí se enamoró de ella. Él poco a poco intentó platicar con ella y fue un poco complicado, ya que los padres de Clara no iban a permitir. Era una familia muy conservadora. Jamás iban a permitir que su hija pues mantuviera una amistad con alguien como mi abuelo, sobre todo una relación amorosa con alguien como mi abuelo. Aunque éramos trabajadores, pues no eran de la misma clase social, por lo cual mi abuelo se las ingenió para pues establecer una amistad con Clara. Pasaron los años de niño, llegaron a la adolescencia, y resulta que cuando los padres de Clara salen del pueblo por unas semanas, y es cuando entre los dos se dieron cuenta que eran uno para el otro. Se enamoran totalmente. El amor que ya le tenía mi abuelo a Clara pues creció, y sobre todo Clara se dio cuenta que mi abuelo era el amor de su vida. Mantuvieron una relación amorosa a escondidas. Así estuvieron también unos cuantos años. A escondidas se veían, llevaron su relación, se veían en un parque que estaba cerca, entre la casa de ambos. Hasta que un día uno de los empleados de la hacienda pues los vio. Obvio, le dijo a los padres, y al enterarse pues pegaron el grito en el cielo, obvio haciendo todo lo posible para que esta relación no se llevara a cabo. Debido a que pues ya se le prohibió la entrada a mi abuelo, y que pues ella, aparte de que fue castigada, pues inclusive ya estaba siendo vigilada. Era imposible ver a mi abuelo. Bueno, pues lo que hizo mi abuelo fue enlistarse en el ejército, ya que en ese tiempo pues el ejército, cualquier militar, era muy respetado, y era una de las posibilidades de subir de rango y ser respetado, que ya era respetado el ejército. Era la posibilidad que tenía mi abuelo. Él le hizo la promesa a Clara de que iba a regresar como general o con un puesto alto para venir por ella. Pues ella lo esperó. Pasaron los años. Mi abuelo ya no regresó al pueblo. Yo creo que mi abuelo, debido a que pues sabía que no era aprobada su relación, pues conoció a otra mujer. Pasaron los años. Él se casa e hizo su familia. Clara, al enterarse, obvio que entró en crisis. Fue tanto el coraje de Clara que se volvió loca. Clara enloqueció. Dicen que empezó a gritar, a insultar a sus padres, culpándolos de la razón de su desgracia, por haber evitado que pues ella tuviera la relación con el amor de su vida. De repente ella va al cuarto y rompe uno de los espejos, agarrando el vidrio con todas sus fuerzas, un vidrio enorme. Los padres y los trabajadores intentaron detener a Clara, pero ella amenazaba con quitarse la vida. Le gritaban que no lo hiciera y ella los culpaba. Intentaron su padre al quitarle ese objeto filoso. Ella rápidamente se lo entierra en el cuello y se degolla delante de todos. Obvio que después de esto ella pierde la vida. Los padres entran en shock. Ambos quedaron locos, porque pues Clara se había quitado la vida enfrente de ellos, culpándolos de su desgracia. Bueno, ellos acaban encerrados en una clínica, en un manicomio. Clara muere, obvio. Y por más que quisieron los empleados mantener la hacienda, ya no pudieron. Todos tuvieron que abandonar la hacienda, ya que ellos podían ver, podían escuchar los llantos, los gritos de dolor y de coraje de Clara. Esto causaba terror en los empleados,
de esta finca. Decidieron abandonarla. Y así pasaron muchos años. Desde afuera podías escuchar los llantos de Clara. La gente le daba mucho miedo pasar por ahí. Obvio que esta finca queda totalmente abandonada. Nadie se quería acercar porque se podían escuchar y podías ver a Clara caminar por la maleza en el patio de esa casa. La podías ver desde lejos como se veía por las ventanas caminando, lamentándose, llorando, gritando de coraje. La verdad, esta leyenda creció y se hizo cada vez más notoria. La gente no quería entrar ahí. Bueno, mi abuelo pasan los años, se entera de esta gran desgracia. Y después de él hacer su vida, pues muere mi abuela. Y creo que después de eso, de pues, la tristeza también de mi abuelo de haber perdido pues, a su mujer, a su esposa, obvio que la memoria de Clara le regresó a mi abuelo. Sentía que él era culpable de lo que le sucedió a Clara, ya que no cumplió con su promesa. Ya después, mi abuelo fue diagnosticado de cáncer. Ya estaba desahuciado mi abuelo. Nos pidió el favor de que lo lleváramos al pueblo y que lo ayudáramos pues a él a disculparse con Clara. Para esto pues ya sabíamos el entorno, toda la leyenda urbana que se había creado por la historia de Clara. Y eso, mi abuelo fue a enfrentarla y a disculparse con ella. Pues ya te imaginarás. Lo llevamos y hicimos lo posible, entramos, pues rompimos el candado y todo. Podías notar la maleza, una finca hermosa, obvio, totalmente abandonada, descuidada. No era lo mismo, la maleza llegaba casi a más de 1 metro de altura. Llegamos como podía porque créeme, no se podía entrar. Parecía que alguien no quería que entráramos. Mi abuelo con toda esa seguridad, yo no sé si sabiendo que era lo último que quedaba o la sensación de otra vez encontrarse con su amada. Entra a la casa y se podía respirar un ambiente frío, una atmósfera helada. Obvio, había una presencia. Tú te podías dar cuenta a la hora de entrar. Desde un momento se notaba. Mi abuelo, Clara, mi amor, aquí estoy, mi amor, vine por ti, como te había prometido. Mi abuelo, pues decía al aire, ahora sí que a los 4 vientos dentro de esta hacienda. Pues nosotros nada más sentimos los llantos, los gritos, pero no vimos nada. Mi abuelo simplemente alzó la mano y yo creo que él la vio. Y simplemente saludó, Clara, mi amor, aquí estoy, me da mucho gusto, sigues igual de hermosa. Vine por ti como te prometí. Me disculpo también por no haber cumplido mi promesa antes, pero aquí estoy por ti, mi amor. Le decía a mi abuelo, al aire. Yo no sé a quién estaba, creo que él la veía, nosotros no veíamos nada, pero sentíamos que había alguien aquí con nosotros. Se sentía horrible. De repente se ve como que él le toma la mano, alguien le toma la mano. Van caminando y cuando mi abuelo nos volteó a ver, con una mirada de felicidad de que estoy bien, hijos. Pero la imagen de mi abuelo era otra vez de joven, no era el anciano, arrugado, enfermo. Se levantó, agarró fuerzas, se levantó de su silla de ruedas, como si nada estuviera pasando, como si fuera aquel joven. Iban caminando los dos. Nosotros no la pudimos ver a ella, pero a él sí, sostenió la mano de alguien. Y se veía, poco alcanzamos a notar una sombra que iba a un lado de mi abuelo. Vimos cómo esa sombra atraviesa la pared y mi abuelo no. Choca la pared, cae de espaldas mi abuelo, pero cae muerto. Sobre todo, otra vez volvió, se convirtió de ese joven que podíamos notar al mismo anciano, enfermo, arrugado, que llegó aquí desahuciado. Cuando levantamos a mi abuelo y todo, pudimos ver en su cara una expresión de paz, de amor y de tranquilidad. Pues velamos a mi abuelo. Comenta la gente, nosotros obvio, velamos a mi abuelo ya fuera de este pueblo. Pero claro que hemos tenido contacto y a partir de ese momento, los llantos de Clara, los gritos y la presencia que se siente, ya desapareció. La verdad, esta es la historia de mi abuelo. Yo creo que
el mensaje que él quiso dar de que uno tiene que cumplir con sus promesas o enfrentarlas, creo que estoy más que de acuerdo con ellos. No hay que hacer una promesa si no la vas a poder cumplir. Aún así, pues es extraño que Clara aparentemente descansó. Y por ver la cara de felicidad de mi abuelo al morir, creo que se encuentra ahora allá arriba con su amada, como lo había prometido él cuando eran más jóvenes.